Misión Liderazgo Emanuel. ¿Cuál es la religión verdadera? Esta es una pregunta que impera en nuestro medio hoy en día y creo que debemos detenernos en buscar su respuesta acertada. Pues está en juego el bienestar eterno y acá nos encontramos con un verdadero punto de discusión y es con respecto de la autoridad. En materia de religión hay tres clases de autoridad. Primero, la razón humana. Segundo, la iglesia. Y tercero, la palabra de Dios. Hoy por hoy, la más común es la razón humana. Pues la raza humana está dotada con una mente que indudablemente ha producido enormes logros, principalmente en el campo de la ciencia. Y claro está, en nuestro diario vivir actuamos con la lógica y los asuntos a resolver dentro de nuestro diario vivir los tratamos con el sentido común. Y a esto se le llama racionalización, lo cual no riñe con principios divinos, pero es acá donde aparece una línea muy delgada y no podemos confundir racionalismo y racionalización como si fueran lo mismo, pues son dos conceptos contrapuestos. Pues esta última consiste en la creencia de que la máxima autoridad es la razón humana. Y el racionalista sostiene que la razón humana es suficiente para descubrir todos los secretos del universo, así como obtener una vida perfecta, con paz, salud, la prosperidad y el éxito. Una manera de racionalismo es el cientificismo, el cual cree que la ciencia, con su estructura y avances en la modernidad, podrá resolver todos los problemas del universo. No quiero alargarme en la profundización de ese tema, pero no puedo dejar de mencionar que los que consideran el racionalismo como su autoridad generalmente terminan imponiendo su propia razón como autoridad final. Y si bien es cierto que la razón humana ha resuelto innumerables situaciones, también lo es que la razón humana también tiene parte en el caos que ha vivido la humanidad a través de su existencia. La segunda creencia es que la iglesia es la autoridad en materia de religión. Y vemos cómo hay iglesias que fungen y son vistas como la representación de Dios acá en la tierra. Pero no por eso, por el hecho de ser iglesia, tenemos la certeza que lo que promulgan está alineado a la voluntad de Dios. Podemos estar acostumbrados a ver a líderes y a iglesias que se ufanan de ser la representación de Dios acá en la tierra, que aunque procuren enseñar la palabra, la están enseñando de manera adulterada, porque se han apartado de enseñar la sana doctrina sin adulterar la correcta hermenéutica o interpretación de las Sagradas Escrituras, y termina la iglesia estando por encima de la palabra de Dios. La tercera opción es confiar incondicionalmente en la autoridad de la palabra de Dios. Este concepto se basa firmemente en la convicción de que Dios por naturaleza se revela a sí mismo. Él es un Dios que habla. Por lo mismo desea comunicarse a través de las Escrituras. La Biblia es el libro más vendido que cualquier otro en el mundo y hay millones de personas que viven por su mensaje. Las Escrituras se han traducido en más de 2.000 idiomas. Y más del 95% de la población mundial tienen por lo menos una porción de la Biblia en su propio idioma. La Biblia está dividida en libros, y estos fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores en un periodo aproximadamente de 1500 años. Pero eso no quiere decir que tomó 1500 años escribir la Biblia, solo que tomó ese tiempo para que el canon completo de la Escritura se escribiera como Dios reveló progresivamente
y fue escrita por 40 autores. Un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años, es decir, en periodos diferentes, por 40 autores distintos y de diferente época, y que aún tenga vigencia, y que sea el libro en el cual millones de personas vivan a través de sus enseñanzas, que sea un libro que no tiene contradicción alguna, que no tenga error alguna, que sea la misma ayer, hoy y por siempre. Pero buena parte de la humanidad dice: no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Y déjeme decirle, queridos amigos, tienen la razón. La Biblia fue escrita por hombres, pero desconocen lo fundamental. Si bien es cierto que fue escrita por hombres, también lo es que sus autores fueron inspirados por Dios. Es decir, si bien fue escrita por hombres, no son las palabras de estos las plasmadas allí, pues fue Dios quien nos inspiró y aprobó cada una de las palabras que contiene la Biblia. ¿Cómo así y cómo hago para saber que eso es así? Pues, amado, querido amigo, que no sean mis palabras, sino que sea la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que nos lo aclare. Veamos. En las Escrituras encontramos la siguiente revelación. Vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Abro comillas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cierro comillas. Inspiración es el proceso por el que Dios reveló su mensaje a los escritores originales y los dirigió por el Espíritu Santo para que escribieran lo que Él quería, libre de errores. Vayamos a la Biblia, en el capítulo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y leamos. Otra vez abro comillas. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cierro comillas. Es decir, la Escritura tiene su origen en Dios. La Biblia llegó de Dios a través de los hombres y el Espíritu Santo reveló a los escritores. O sea, ¿cómo así? Sí, Dios veló por ellos y dirigió lo que escribieron de Dios para nosotros, su creación. Mis amados, mis amigos, los invito a que aceptemos la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Para entenderla debemos abrirla creyendo que en la Biblia Dios habla y nosotros oímos. Bueno, y ahora podemos preguntarnos, ¿para qué es útil la Biblia? Y no seré yo quien lo diga, pues como Dios ya lo reveló en su mensaje para nosotros, entonces vayamos a las propias Escrituras y escudriñemos qué dice al respecto. Veamos. Si pueden, abran la Biblia. Si no la tienen, consúltela en el móvil, en el celular, en el computador. Pero cerciórese que lo que estamos diciendo, que la Biblia dice, sea cierto. Vayamos ahí en el Nuevo Testamento, en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde Dios nos dice, abro comillas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la iglesia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cierro comillas. Esta inspiración de la que habla Dios en su palabra, permítame tratar de explicar su naturaleza y nivel de inspiración en 6 palabras. Pero tengamos muy presente para qué es útil la palabra de Dios. Para enseñar. Es decir, que a través de la Biblia nos vamos a educar. Es decir, que la palabra de Dios también nos va a reprender. También nos va a corregir. Y nos va a instruir para que en justicia nos capacitemos para toda buena obra que agrade a Dios, y si agrada a Dios, agrada al prójimo. Pero quiero explicar, cuando habla de inspiración, su naturaleza y su nivel de inspiración, y lo quiero explicar en 6 palabras. Veamos. Primero, esta inspiración es ¿qué? Verbal. La primera palabra es ¿cuál? Verbal. Cuando hablamos que las escrituras son inspiradas por Dios, ¿cómo? Verbal. Las escrituras son inspiradas verbalmente, sí. Dios inspiró cada palabra del Viejo y Nuevo Testamento. Permitió que los escritores escogieran las palabras, pero Dios los dirigió a escoger palabras que Él aprobaba. De ahí que leamos en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Sí, Dios inspiró a hombres a escribir las Sagradas Escrituras y lo hizo de manera audible. Y lo corroboró en su propia palabra, asegurando que ni una letra ni una tilde de su sagrada palabra desaparecerán hasta que todo lo que allí está escrito se haya cumplido. La segunda palabra es plenaria. Creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras. La palabra plenaria viene de una palabra latina que significa lleno o completo, y decimos que nuestras necesidades son llenas o completas cuando tenemos plenitud. Por eso, cuando hablamos de inspiración plenaria, queremos decir que la Biblia es completamente inspirada, y los que creen en la inspiración plenaria creen que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. La tercera palabra con la cual queremos explicar su naturaleza y nivel de inspiración es revelación. A través de las Escrituras Dios se revela a nosotros. Es lo que no hemos logrado entender. Dios se revela a nosotros a través de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación de Dios para nosotros. Imagínense lo poco que sabíamos de Dios sin la Biblia. La naturaleza, las señales, las maravillas y los hechos divinos nos muestran algo sobre Dios. Pero la gente puede llegar a muchas creencias diferentes si solo observa la naturaleza, los milagros y los sucesos. En contraste, querido amigo, la Biblia claramente revela a Dios, su persona, su carácter, voluntad, obras, mandamientos y decretos.
A través de las Escrituras Dios nos da la revelación de sí mismo y nos enseña cómo relacionarnos con Él. Veamos qué nos enseñan las Escrituras al respecto. Amado, amada, querido amigo y querida amiga, abramos la Biblia en Romanos, libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierro comillas. Y en 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Veamos acá cómo la misma palabra está aceptando que, si bien es cierto, hablan y enseñan sobre las Escrituras, no lo hacen por sabiduría humana, es decir, por conocimiento humano, sino con lo que enseñó el Espíritu Santo, acomodando y alineando lo espiritual con lo espiritual. De ahí lo importante de conocer las Escrituras, de estudiarlas, de escudriñarlas, de tenerlas como nuestro manual de vida, de entender que es a través de las Escrituras que nos relacionamos con Dios, porque Dios está revelado en las Escrituras, en la Biblia. La cuarta palabra con la que queremos explicar la naturaleza y el nivel de esta inspiración de la que nos habla la palabra de Dios en la revelación de Dios a través de sus Escrituras es infalible. La Biblia es infalible. ¿Eso qué significa? Que la Biblia no puede fallar. Esto significa que la Escritura no puede estar equivocada respecto a la fe y la conducta. La palabra de Dios no puede engañarnos, desviarnos ni defraudarnos. Veamos qué dice el Salmo 19, versículo 7 al versículo 9. Abro comillas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cierro comillas. Si ustedes se dan cuenta, cada cosa que hablamos, cada frase que decimos, cada mensaje que plasmamos, lo acompañamos del respaldo bíblico, para que quede claro que no es palabra de hombre, que no son mis palabras, que no es mi razonamiento, sino que estamos tratando de explicar lo que Dios plasmó en su palabra y que lo que decimos tiene un respaldo bíblico. Y así debe ser. Cuando ustedes escuchen hablar de Dios, siempre pregunten, escudriñen, investiguen eso que están diciendo. ¿Qué porción de la palabra de Dios lo está respaldando? ¿Con base en qué porción? ¿Con base en qué versículo de la Biblia están diciendo lo que están diciendo? Están enseñando lo que están enseñando. Algunos han enseñado falsamente que los autores bíblicos reflejaron la moral de su época, no los eternos principios de Dios, pero la norma moral de la Biblia, sus enseñanzas sobre lo que es correcto o incorrecto, permanece igual de generación en generación. La quinta palabra es inerrante. Inerrante significa sin error. La palabra de Dios no contiene un solo error. La Biblia
tiene sus contradictores que por falta de conocimiento y revelación no comprenden que la Biblia está escrita no como un libro de ciencia, sino como una revelación de Dios que la gente puede entender. Vayamos a Proverbios, capítulo 30, versículo 5, que revela lo siguiente, abro comillas: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Las escrituras son inspiradas por Dios y Dios inspira verdad, no errores. La sexta palabra con la que queremos explicar su naturaleza y nivel en cuanto a esa inspiración de lo que nos habla Dios al revelarse a través de sus escrituras es autoritativa. La Biblia es la autoridad más alta en los asuntos religiosos. Me gusta más en asuntos espirituales, pero pues es una costumbre o tradición hablar de asuntos espirituales o lo que tiene que ver con Dios como religión o asuntos religiosos. Y pues consideramos que realmente Dios no es religión, sino Dios es una relación. Tristemente, algunos erróneamente colocan a los líderes de la iglesia al mismo nivel que la Biblia. Y esto lleva a muchos tipos de errores. Agradecemos por cualquiera de las maneras en que la mente humana nos puede ayudar, pero nuestra confianza está en la palabra de Dios como máxima autoridad. Y es la que nos guía en nuestras creencias, pensamientos y acciones. Hechos en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 19 dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tengamos cuidado. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Obedecemos primero al hombre, a mandamientos de hombres, antes que a Dios? Yo los invito a que empecemos a ser más cuidadosos y a conocer la palabra de Dios, conocer sus mandatos, sus enseñanzas, sus decretos, y empezar a pedirle ayuda al mismo Dios para que a través del Espíritu Santo nos guíe para primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, con respecto a la pregunta inicial, ¿cuál es la religión verdadera? Permítame decirle que no hay religión verdadera, pues Dios no es religión. Dios es relación, y es a través de las escrituras que nos relacionamos con Dios. Cuando oramos, nosotros hablamos a Dios, pero Dios nos habla a nosotros de manera inequívoca con su palabra. Amiga y amigo, lo invito a que haga de la Biblia su manual de vida. Que si asiste a una iglesia tenga la certeza que allí enseñan la Biblia. Pero no es suficiente, usted debe estudiarla para que tenga la convicción que le enseñan palabra no adulterada. Lo invito a que haga un discipulado, lo cual a través de este ministerio Misión Liderazgo Emmanuel, más adelante lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer virtualmente. Iremos a expedir los respectivos certificados de que lo hicieron, pero vamos a hacer un discipulado para todo aquel que manifieste querer entregar su vida a Dios y vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Usted podrá hacer este discipulado, solamente tiene que manifestarnos su interés. Prontamente haremos la convocatoria para tal fin. Estudie un instituto bíblico cuyas enseñanzas sean basadas en la Biblia, es decir, sana doctrina. Todo lo que aprenda será sabiduría para la vida, lo cual impactará no solamente su vida, sino las de sus generaciones. Queridos amigos y amigas, mis amados, oremos. En acción de reverencia, cierre sus ojos, alce las manos
póngase la mano en el pecho, cualquier acto de reverencia, esta oración, la que estamos escuchando, enseñanzas, para aprender cómo entendemos que Dios se nos ha revelado a través de sus escrituras. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para darte gracias por revelarte a la humanidad a través de la Biblia. Te pedimos que abra nuestro entendimiento y permitas que el Espíritu Santo nos guíe en el oír y en la lectura de tu palabra y nos ayudes no solo a ser oidores, sino hacedores de tus enseñanzas. Ayúdanos para hacer de tu palabra nuestro manual de vida, para que las promesas allí plasmadas para mi vida y las de mis generaciones se cumplan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.